Bueno, hoy les venimos a presentar los efectos de las nanopartículas de CSH altamente cristalizadas sobre las prestaciones de la pasta de cemento Portland y su mecanismo. Los integrantes son César Paz y Marcos Lerma. Este artículo trata sobre los efectos de las nanopartículas altamente cristalizadas de CSH en la resistencia temprana del cemento. Aquí se describe su síntesis, cómo mejoran la resistencia de materiales de cemento y su distribución en la matriz de cemento. Este estudio tiene como objetivo evaluar la influencia de diferentes cantidades de nanopartículas de CSH en la resistencia y la microestructura de la pasta de cemento Portland, así como analizar los mecanismos relacionados a través de pruebas de calor de hidratación, difracción de rayos X, termogravimetría diferencial y análisis térmico y microscopía electrónica de barrido. Dentro de la síntesis encontramos diferentes grupos, entre los cuales está que se utilizó óxido de calcio y dióxido de silicio. Aparte, se mezcló eso en una proporción específica y luego se trituró en un molino de bolas. Después, se agregó la mezcla al agua y se agitó durante 24 horas para formar una suspensión. Luego, la suspensión se sometió a un tratamiento hidrotérmico a alta temperatura y presión durante un periodo determinado. Y por último, el producto resultante se secó y calcinó a alta temperatura para eliminar cualquier agua residual y materia orgánica. Entonces, los potenciadores de resistencia temprana que se utilizan en la actualidad suelen ser principalmente orgánicos, inorgánicos y complejantes. Son los tres tipos que hay. Los inorgánicos incluyen las sales, las cuales son las sales de cloruro, nitrato y sulfato. Los complejantes son aquellos que pueden cumplir con una característica específica del concreto, le otorgan una característica. Y los orgánicos son aquellos que incluyen principalmente los azúcares y los alcoholes. Estos actualmente tienen ciertas limitantes. Las limitantes de los inorgánicos, o sea, de las sales, es que las sales de cloruro causan corrosión en el acero y las sales de nitratos y de sulfatos causan carbonatación en el concreto. Los orgánicos tampoco son favorables para los procesos de curado del concreto. Y los complejantes tienen como inconveniente, como problema, que solamente cumplen con una propiedad, por lo que deben ser combinados para poder darle varias características al concreto, lo cual no es beneficioso económicamente. Bueno, ¿cuáles son los resultados de resistencia temprana? Al añadir nanopartículas de CSH sintetizadas en una proporción del 0,5% al 1%, al cemento Portland ordinario puede incrementar la resistencia a la compresión a los 1 y 7 días en un 7% y un 11% respectivamente, en comparación con la pasta de cemento, pues sin la adición de partículas de CSH. Esto también indica que al añadir las partículas de nano CSH pueden mejorar significativamente la resistencia en las primeras edades de la pasta de cemento Portland. Entonces, los resultados a largo plazo indicaban que para una proporción del 1% de la pasta, de las nanopartículas de CSH en la pasta, era cuando se obtenía la mayor resistencia a largo plazo. Sin embargo, realmente a los 28 días casi no se notaba cambio. Entonces se pudo llegar a la conclusión de que las nanopartículas de CSH son funcionales principalmente a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo no cumplen con este aumento en la resistencia. Entonces, los análisis que se llevaron a cabo fueron el análisis calorimétrico diferencial de barrido. Este análisis me sirve para buscar e investigar el calor de hidratación que se presenta en la pasta de cemento y las mediciones se hicieron a un día, a 7 y a 28 días respectivamente. Estos fueron los resultados que dieron. Entonces se llegó a la conclusión de que entre mayor era la cantidad de nanopartículas de CSH, a su vez mayor era el calor de hidratación que se presentaba en un lapso más corto de tiempo.
¿Esto por qué motivo es? Las nanopartículas de CSH aceleran el proceso de hidratación de la pasta. Entonces también aceleran todos los procesos, entre esos los procesos exotérmicos, reduciendo el tiempo pero aumentando la magnitud. Entonces, aquí se presentan las pruebas de los tipos de reacciones que se presentaron. Estas son reacciones endotérmicas en las cuales podemos ver los principales compuestos que componen a las pastas de cemento. Tenemos estos picos, los cuales se presentan a unas temperaturas específicas, las cuales son las temperaturas a las cuales estos compuestos cambian. El análisis de difracción de rayos X me permite ver estos compuestos en los momentos exactos de tiempo y de temperatura. Se hicieron respectivamente con el contenido de 0%, 0.5, 1, 2 y 3% de nanopartículas en diferentes pastas de cemento. Y las mediciones se hicieron al 1, 7 y 28 días. Esos fueron los resultados que arrojaron. Los picos que podemos ver en las imágenes es cuando se presentan las reacciones de los compuestos químicos que vemos en la parte superior, los cuales son los principales que componen una pasta de cemento. Ok, ahora continuamos con este análisis o ensayo de microscopía electrónica de barrido, SEM. En ella ella se utiliza para examinar con detenimiento la microestructura presente en las muestras de pasta de cemento. Estas muestras contenían distintas proporciones de partículas de nano CSH, abarcando porcentajes del 0% al 3%. Aquí se puede ver el, el análisis que se realizó en momentos diversos durante el proceso de endurecimiento del material, específicamente desde un día, 7 días y 28 días. Estas imágenes capturadas por la SEM brindan la posibilidad de adentrarse en la morfología y distribución que asumen los productos resultantes de la hidratación en la matriz de cemento. De esta manera, el ensayo SEM se convierte en una herramienta fundamental en la investigación al proporcionar una visión detallada de cómo las partículas o las nanopartículas de CSH afectan la organización y la distribución de los productos de hidratación. Bueno, entonces, entre las conclusiones, podemos concluir que mediante el estudio de estas nanopartículas de CSH altamente cristalizadas, se puede encontrar que estas tienen un aumento en la resistencia a la compresión en edades tempranas. Por lo tanto, estas se pueden tener un enfoque comprometedor para mejorar la resistencia a corto plazo en construcciones rápidas. Entonces, entre las implicaciones están las implicaciones que esto tiene en las obras civiles, en las construcciones. Podemos ver esto principalmente, por ejemplo, en proyectos de vivienda o en construcciones que se deban hacer aceleradas, como por ejemplo en puentes, que necesitamos una resistencia rápida a corto tiempo. Estas son muy importantes en la ingeniería civil y se presentan mucho en la cotidianidad. Ahora, ¿cuáles son esas áreas de investigación futuras? A pesar de la riqueza de información que proporciona este estudio sobre la aplicación de nanopartículas altamente cristalizadas de CSH en materiales fundamentados en cemento Portland, aún persisten diversas áreas de investigación que merecen ser abordadas en el futuro. Estas cuestiones abiertas y desafiantes promueven la necesidad de una continua indagación científica. Por ejemplo, resulta crucial llevar a cabo investigaciones adicionales para entender aspectos relacionados con la durabilidad a largo plazo y las propiedades mecánicas de estos materiales. Asimismo, se aprecia la necesidad de un estudio exhaustivo destinado a optimizar tanto la síntesis como el procesamiento de estas partículas. Y por último, es totalmente necesario y menester realizar investigaciones que arrojen luz sobre el impacto ambiental que puede derivarse del uso de estas partículas en la industria de la construcción. Gracias. Muchísimas gracias.